A ver, ¿será posible que las palabras de un profeta, de alguien que vivió hace casi 3000 años, puedan hablarnos directamente hoy en medio de nuestras crisis? Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de Isaías, una figura monumental cuyas advertencias y, sobre todo, cuyas promesas parecen escritas para nuestro tiempo. Y esa es justamente la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Qué puede tener para decirnos un profeta del siglo VIII antes de Cristo? La respuesta, créanme, es sorprendente. Porque Isaías se enfrentó a los mismos dilemas que nos tocan de cerca. Inestabilidad política, una profunda decadencia social y, claro, la pregunta del millón. En tiempos de crisis, ¿en qué o en quién ponemos nuestra confianza de verdad? Bueno, para entender su mensaje, primero tenemos que conocer al hombre. Isaías no era un ermitaño viviendo en una cueva, para nada. Él era un ciudadano muy influyente de Jerusalén, un estadista y consejero de reyes, metido de lleno en el epicentro del poder del reino de Judá. Y aquí viene algo fascinante. Su propio nombre es, básicamente, la tesis de toda su obra. Isaías, que en hebreo es Yeshayahu, significa Jehová salva. Pensemos en eso un momento. Cada profecía, cada advertencia, cada palabra de consuelo, todo giraba en torno a esta única y poderosa idea. Y su ministerio, bueno, no fue para nada tranquilo. Miren nomás esta línea de tiempo. Durante 40 larguísimos años, Isaías estuvo en el ojo del huracán. Aconsejó a 4 reyes, uno tras otro, mientras su nación se enfrentaba a crisis que literalmente amenazaban con borrarla del mapa. Entonces, ¿cuál era exactamente el problema que Isaías veía? A simple vista, Judá parecía una nación próspera, sobre todo bajo el rey Usías, pero Isaías miró más allá de la fachada y lo que vio fue una enfermedad profunda que estaba carcomiendo el corazón de su gente. La metáfora que usa es brutalmente honesta. Comparen la imagen con sus palabras. Una nación cubierta de llagas podridas de pies a cabeza. Para él, Judá era como un cuerpo que se veía bien por fuera, bien vestido, pero que por dentro estaba consumido por una enfermedad moral y espiritual gravísima. Y para diagnosticar esta enfermedad, Isaías utiliza una parábola brillante. Dios, como un viñador, esperaba cosechar uvas dulces de su viña, pero, en lugar de eso, encontró uvas silvestres, amargas. Y aquí, en la diapositiva, vemos cuáles eran esos frutos podridos. 6 ayes que apuntan directo a la avaricia, la injusticia, el orgullo. O sea, una sociedad que había perdido completamente su brújula moral. En medio de este panorama tan sombrío, ocurre un evento que transforma a Isaías para siempre. Un evento que le da la autoridad y la convicción para hablar. Y no fue un argumento filosófico, sino un encuentro directo, personal y sobrecogedor con lo divino. El momento clave sucede en un año de crisis nacional. Imaginen la conmoción. El rey Usías, un líder que por 52 años había sido sinónimo de poder y estabilidad, muere. De repente hay un vacío de poder, y el futuro es una página en blanco, llena de miedo e incertidumbre. Y es justo en ese momento de vulnerabilidad que Isaías tiene su visión. Miren este contraste, es potentísimo. Por un lado, el trono terrenal de Judá, ahora vacío. Por el otro, el trono que vio Isaías, el de Dios, alto y sublime y firmemente ocupado. El mensaje era clarísimo. Aunque los reyes de la tierra caigan, el verdadero rey del universo sigue en control. Isaías escuchó a seres celestiales, los serafines, proclamando la santidad absoluta de Dios. Esta experiencia lo marcó tanto que su frase favorita para referirse a Dios se convirtió en el Santo de Israel. Para él, la santidad de Dios no era una idea abstracta, era una realidad tangible y abrumadora. ¿Y cómo reacciona un ser humano ante tal santidad? Pues no con arrogancia, sino con un reconocimiento total de su propia imperfección. Isaías se ve a sí mismo con una claridad que duele y exclama: ¡ay de mí! Y es precisamente en ese momento de quebrantamiento, no de fortaleza, que es purificado y recibe su misión. Ahora veamos cómo esta visión tan celestial choca de frente con la dura política terrenal. Isaías tiene que llevar un mensaje de confianza en Dios a reyes que están obsesionados con alianzas militares y juegos de poder. La cosa se reduce a una elección muy simple: ¿confianza o conspiración?
Fíjense en el dilema del rey Acaz. Estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Por un lado, Israel y Siria lo presionan para que se una a ellos contra Asiria. Por otro, la superpotencia siria está al acecho. Su instinto, movido por el pánico, es aliarse con el más fuerte. Pero Isaías le propone una tercera opción, una radical. No confíes en ejércitos, confía en Dios. Para convencer al rey, Isaías le ofreció una señal. Acaz la rechazó, pero Isaías la dio de todos modos. Un niño nacería y sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Esta famosísima profecía tenía un significado inmediato para Acaz, pero también resonaría siglos después con un cumplimiento mucho, mucho mayor. Años más tarde, ya con el rey Ezequías, la advertencia de Isaías se hizo realidad. Asiria, el aliado que Acaz había elegido por miedo, se convirtió en el enemigo mortal. El rey asirio Sennacherib invadió Judá, conquistó 46 ciudades y rodeó Jerusalén, listo para dar el golpe de gracia. Pero aquí la historia da un giro total. A diferencia de su padre, el rey Ezequías toma una decisión diferente. Elige confiar en el mensaje de Isaías. El resultado es uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento. De la noche a la mañana, el poderosísimo ejército asirio es aniquilado. Jerusalén se salva. La confianza, y no la conspiración, demostró ser la estrategia ganadora. Pero el mensaje de Isaías no era solo sobre crisis y juicios, para nada. Su legado más perdurable es la increíble esperanza que ofreció, una luz que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Y una de sus ideas más poderosas es el concepto del remanente, que vemos aquí ilustrado. No importa cuán devastador sea el fuego del juicio, Isaías prometió que siempre quedaría un brote. La destrucción nunca, nunca tendría la última palabra. Siempre habría una semilla de esperanza para un nuevo comienzo. Y de esa semilla de esperanza surgen algunas de las profecías más famosas de la historia. Isaías mira hacia el futuro y ve a un rey mesiánico, un príncipe de paz que traería un gobierno de justicia perfecta. Un gobernante como ningún otro que hubieran conocido. Esta metáfora es increíblemente poderosa. Del tronco aparentemente muerto de la dinastía del rey David, Isaías ve que brotará un vástago nuevo. Es la imagen definitiva de la esperanza. La vida puede surgir incluso de lo que parece ser un final absoluto. Y esto nos trae de vuelta a nosotros, al día de hoy. La razón por la que Isaías sigue resonando con tanta fuerza es porque su pregunta fundamental sigue absolutamente vigente. Cuando enfrentamos nuestras propias crisis, personales o colectivas, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En la fuerza de nuestros muros y alianzas o en una esperanza que va más allá? La pregunta de Isaías no ha perdido ni un ápice de su urgencia en 2700 años.